Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Estoy muy contento de estar otra vez con ustedes compartiendo este tema tan interesante como es padres con hijos adolescentes. El tema que hemos estado abordando es, bueno, los retos que tienen nuestros hijos adolescentes y el primer reto es la elección de su pareja. Comienza esa búsqueda de con quién se van a casar, pero antes de eso, nuestros hijos adolescentes o jóvenes van a tener que definir su rol sexual. Es parte del crecimiento emocional de nuestros hijos. Y en el video pasado hablábamos cómo hoy esta definición de su rol sexual está un poco complicada por tanta información que llega a nuestros hijos, que realmente lo que hace es que los deforma, los desinforma. Y el tema de hoy es actitud de los padres ante un hijo adolescente con tendencia homosexual. ¿Qué hacer cuando descubrimos que nuestro hijo o nuestra hija tiene una tendencia homosexual o confiesa que él siente esa tendencia hacia la homosexualidad? Quiero que sepan que esta situación cada día es más frecuente en las familias de la iglesia. Cada día son más casos que se reportan de esta situación. Y esto causa angustia, estrés en los padres de familia. Y se preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Cómo actuar? Bueno, lo primero es que tenemos que recordar que la homosexualidad no es simplemente una preferencia. La homosexualidad tiene su origen, tiene su raíz en un trauma sexual en la infancia o en la temprana adolescencia. ¿Qué significa? Que la persona fue víctima de abuso sexual. Trauma significa herida, lesión, golpe. Es un trauma sexual. La palabra trauma incluso es un término médico. En un accidente, una persona llega al hospital y el médico que la recibe puede decir, esta persona llegó politraumatizada. Significa con muchos golpes o con muchas heridas. Bueno, eso significa pues que la homosexualidad tiene su origen en un trauma sexual. Significa que aquella persona en su niñez fue víctima o de acoso sexual, alguien lo acosaba sexualmente hablando, o fue víctima de tocamiento sexual, alguien lo tocó sexualmente, o bien fue víctima de violación sexual. Y esta trauma sexual fue acompañado por tres sentimientos: vergüenza, culpa y miedo. ¿Por qué vergüenza? Porque el que lo acosó, el que lo traumó, el que lo hirió, lo hizo sentir que él era un niño malo, que él era sucio. ¿Por qué con culpa? Porque le hizo sentir que él tuvo la culpa de lo que estaba pasando, que él provocó las cosas. ¿Y por qué miedo? Porque lo amenazó, porque probablemente le dijo, no digas nada, y si lo dices voy a matar a tus papás. O no digas nada, porque si tú hablas, entonces tus papás se van a pelear contigo y te van a dejar. O ellos se van a separar por tu culpa. Entonces, la culpa, la vergüenza y el miedo acompañaron a este trauma, a esta herida sexual. Entonces tú tienes que recordar esto. Y ante esto, entonces, tenemos que entender que hay dos escenarios. Cuando un hijo confiesa su homosexualidad, lo hace en dos escenarios. El primero, que lo haga precisamente como ya lo dijimos, sintiendo muchas dudas, está muy confundido, no sabe qué le está pasando. Lo agobia la vergüenza y la culpa y el miedo, y tiene muchas dudas. Es decir, hay un conflicto interno. ¿Sabes por qué? Porque algo dentro de él lo invita, lo induce a la homosexualidad. Pero hay algo dentro de él que le indica que eso no es correcto, que va en contra de lo que él aprendió. Y esas dos tendencias luchan entre sí dentro de él y por eso se presenta así, confundido y con muchas dudas y con esa lucha interna. ¿Sabes? Eso significa que aún hay esperanza en este primer escenario. ¿Por qué? Bueno, recuerda lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos 7:15. Porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco esto hago. Un texto que parece muy complicado, pero no. Aquí Pablo está describiendo el conflicto de un hombre que está atrapado por un pecado. No entiendo por qué lo hago. Quiero dejar de hacerlo porque sé que es malo, pero no puedo dejar de hacerlo.
Y sabiendo lo que es bueno, no puedo hacer lo bueno. Por eso más adelante Pablo declara el drama de un hombre que vive atrapado en el pecado. Dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esta lucha interna que me agobia? Sé que no es bueno, pero lo hago. Quiero dejar de hacerlo y no puedo. Sé que esto es bueno, pero no puedo hacerlo. ¿Quién me librará de esto? Ese es el trauma, ese es el conflicto de un hijo cuando confiesa que tiene esa tendencia, pero lo hace con muchas dudas, con miedo, con ansiedad. Implica que aún podemos ayudarlo. Entonces, ¿qué hacer en este primer escenario? Bueno, voy a compartirte 4 cosas que hay que hacer. 4 actitudes para tratar de ayudarle a un hijo en este primer escenario. Primera actitud, tú tienes como padre que tranquilizarte. Yo sé que es difícil, pero tienes que tranquilizarte. Si tú gritas, te enojas, te molestas, te rasgas las vestiduras y dices, ¿por qué pasó esto? No es posible, si somos cristianos, mira qué vergüenza me haces pasar, ¿por qué pasa esto? Si gritas y haces ese escándalo, entonces lo único que logras es que tu hijo se asuste más y se retire de ti. Y ya no quiere hablar contigo de esa situación. Y entonces el problema se va a agudizar, la situación se va a agudizar mucho. ¿Sabes por qué? Porque probablemente hay un tercer sentimiento, no nada más culpa, vergüenza y miedo. Quizá hay otro factor, ¿sabes cuál? El coraje. En el video anterior te decía que la mayoría de los homosexuales recuerdan quién fue el que abusó de ellos. ¿Sí lo recuerdan la mayoría? Recuerdan que cuando eran niños alguien abusó de ellos y ¿sabes qué? Guardan coraje contra esa persona. Pero no nada más contra esa persona, guardan coraje contra la familia que no los protegió. Por lo tanto, si ahora que él se anima o que se descubre esa tendencia, tú te enojas, te molestas y gritas, entonces él más se va a asustar y quizá más coraje le dé. Y entonces se va a retirar de ti y no va a querer hablar del asunto. Tú necesitas tranquilizarte y con mucha paciencia y mansedumbre, como dice la palabra de Dios, acercarte a hablar de esa situación con tu hijo, con espíritu de mansedumbre, con mucha tranquilidad. Eh, yo sé que es difícil, porque es como si te ponen una bomba en tus manos para que la desactives, porque va a tronar la bomba, va a explotar, y te dicen, tranquilo, pues sí, tranquilo, porque si tú esa bomba en tus manos, tú te empiezas a temblar y la quieres desactivar todo tembloroso, lo vas a hacer explotar. Es lo mismo con esta situación. Así es que, primera recomendación, mucha tranquilidad. Si tú explotas, explota él y se va a retirar de ti. Fíjate, recuerdo hace muchos años, cuando tenía mi consultorio particular, un caso. Una mujer llega a mi consultorio y en la primera cita le digo que tiene que ir con ella, que tiene que ir ella solamente, que no lleva a su niña, porque el tema era la niña, una niña de 10 años, y le digo, la primera entrevista solamente con usted, porque quiero hablar con usted ampliamente de qué pasa con la niña. Y llega aparentemente por un problema escolar. Es que llora mucho en la escuela, es que no hace caso, no quiere ir, se retrae, se pone en aislamiento, no quiere convivir, llora mucho. Bueno, empiezo a platicar con ella, a hacer preguntas y llegamos al punto de que 3 años atrás había estado en consulta con un psicólogo y le pregunto cuál fue la razón y me dice, es que mi hija hace 3 años fue violada. Y cuando me empieza a contar eso, su rostro comienza a cambiar automáticamente. Y yo le digo, usted tiene que explicarme exactamente qué fue lo que pasó para yo saber cómo poder ayudarle a usted y a la niña. Y me empieza a contar. Y a medida que me va contando la situación, empieza a llorar y su rostro se transforma demasiado, que a mí me causó una presión muy grande. Empieza a contarme de que ella trabajaba, estaba sola, su esposo las había abandonado a las dos, trabajaba todo el día, se iba muy temprano a trabajar, dejaba a la niña solita con el desayuno preparado, la niña tiene que desayunar solita, después de desayunar se va a la escuela, cierra la casa, se va a la escuela, termina sus clases, de regreso llega a mitad de camino con su abuelita que tiene una fondita, ahí come, después de comer regresa a su casa y se encierra hasta en la noche que llega la mamá. Fíjese, esa era la vida de esta niña.
Un día, de retorno de la escuela a casa, después de pasar con la abuela a comer en la fondita, una persona la roba, la secuestra, se la lleva. Los vecinos se dan cuenta y lo reportan y comienza la búsqueda. A las cuantas horas encuentran a la niña y al individuo que se la robó. La señora, pues la mamá, pues ni cuenta se daba porque estaba en el trabajo. Su hermano la va a buscar y cuando llega, pues la vocean, verá, por altavoz y le dicen, fulana de tal, presentes en oficinas, un familiar, su hermano la busca. Ella asustada va inmediatamente porque vienen a interrumpirme mi trabajo, algo pasó. Y cuando llega, pues nomás con ver la cara de su hermano, dice, algo pasó y pregunta, ¿quién fue? ¿Le pasó algo a mi mamá? Dice, no, pues fue con su hija. Entonces, ¿qué pasó con mi hija? Y empieza a llorar. Y cuando me lo estaba contando, estaba la señora desesperadísima. Y me cuenta cómo en el trayecto del trabajo a la comandancia de policía, porque ahí tenía a la niña, ella iba llorando. Cuando llega, ve a la niña, y en el trayecto le dice, ¿sabes qué? Es que un individuo pues se robó a la niña. ¿Cómo? ¿Y qué le hizo? Pues es que abusó de ella. Cuando la mujer llega a la comandancia de policía, iba desesperada, ve a la niña y empieza a llorar. La niña pues había sido víctima de abuso y tenía que estar presente porque el médico la iba a examinar. Fue algo durísimo. Cuando el médico examina a la niña que fue violada, prácticamente la niña siente que la están violando otra vez. Por eso tiene que estar la mamá para tranquilizarla. ¿Saben por qué? Porque el médico o la mamá tiene que bajarle su calzoncito a la niña. El médico tiene que ver sus partes íntimas y la niña se siente violada de nuevo. Y va a llorar, se va a desesperar y la mamá ahí consolándola. Dice, fue algo terrible. Y cuando la mamá me contaba eso, estaba llorando impresionantemente. Luego le dicen, mire, capturamos a la persona que hizo eso con su hija. La tenemos encerrada en un cuarto. Mire, le vamos a dar oportunidad para que se desahogue. Y me cuenta cómo le pusieron unos guantes de box grandísimos. Dice, vamos a agarrar al individuo y usted, si quiere desahógese, golpéelo. No le va a causar ningún daño a usted a él porque le pusieron guantes enormes de box. Dice, pero queremos que se desahogue porque la vemos muy mal. Y es con guantes para que no le haga ningún daño, porque si usted le causa algún rasguño con eso, él va a invertir todo en contra suya. Y me contaba que entra al cuarto, los policías agarran al señor y ella desesperada lo golpea con los guantes de box y dice, estaba llorando y el individuo se le hinca y le pide perdón. Cuando me contaba eso, estaba llorando de manera impresionante. Cuando termina la sesión, le digo, ¿se dio cuenta, señora, de lo que está pasando? Su niña no puede superar ese evento porque usted no lo ha superado. Y me dice, sí es cierto. Dice, yo pensé que lo había superado. Dice, pero no lo puedo superar. Entonces, la primera que tiene que superar eso y tranquilizarse es usted, para que pueda darle mensaje a su niña que se tranquilice. En 3 años que han pasado y ella no puede superar eso, porque usted tampoco lo ha superado. Usted tiene que estar tranquila. Cuando un hijo confiesa que se siente homosexual, pero siente vergüenza, miedo, dudas, no grites, no te alteres, porque no lo ayudas. Lo único que haces es hundirlo más en su desesperación, en su duda y quizás en su coraje. Y se va a retirar de ti y entonces vas a perder a tu hijo. Segundo, necesitas hacerle entender tranquilamente que estás con él, que lo entiendes y que lo vas a proteger. ¿De quién? Del entorno. Él se siente mal. Él sabe y recuerda que alguien abusó de él. Y sabes que si es necesario, tienes que decirle, ¿sabes qué, hijo o hija? Esta persona no entra a la casa. Porque tú eres importante para mí y no entra a la casa. Sea el tío, sea el primo, sea quien sea, ese individuo no entra más a la casa. Si es niña, lo mismo. Porque esa niña, una mujer, abusó de ella. Por eso ahora siente que es lesbiana. Porque su primera experiencia en su infancia fue que una mujer abusó de ella. Quien haya sido.
Y si ella lo recuerda y lo dice, entonces sabes que mi hija, esa mujer no entra a la casa, sea quien sea. Y si es momento, la vamos a demandar. Es decir, que tu hijo se sienta protegido, porque es lo que él necesita. Si tú no lo proteges, entonces, ¿quién lo va a hacer? Que él sienta que su familia lo protege. No malentiendas, no significa que así se va a quedar, no, es que es lo que él necesita en estos dos primeros pasos. Tranquilidad, que tú no te alteres y que sienta que tú lo entiendes y que lo vas a proteger de quien lo agredió, sea quien sea. Ah, la cosa se complica. Tengo que ser sincero. Voy a hablar las cosas como son. Las cosas se complican cuando quien abusó fue alguien de la iglesia. Y si lo digo, es porque como psicólogo ya he tenido casos de esos. Que el abuso fue en la iglesia. Entonces, ¿sabes qué? Ese hermano, entre comillas, no se acerca a ti. Y si es posible, buscaremos un lugar donde no se acerque a ti. La importancia a veces incluso de que te protejo, incluso pues nos cambiamos de congregación si ese hermano está ahí. Porque cada vez que tu hijo ve a esa persona que abusó de él, se siente agredida, se siente débil, se siente vulnerable. Y acuérdate, la vergüenza, la culpa y el miedo se apoderan otra vez de su corazón y el coraje. Tienes que protegerlo. Así es que, primer paso, cálmate, tranquilo. Segundo paso, protégelo. Hazle sentir que estás con él. Tercer paso, no sobredimensiones el problema. Yo sé que es un problema muy grave, yo lo sé, pero la homosexualidad es un pecado igual que los otros. ¿Cómo vas a actuar si tu hijo es homosexual? Pues de la misma manera que si descubres que tu hijo es un alcohólico y que está tomando, de la misma manera. De la misma manera que si tú descubres que tu hijo se está drogando, es lo mismo. O de la misma manera que si tú descubres que tu hijo es un promiscuo sexual porque tiene muchas novias y tiene relaciones sexuales con todas, es lo mismo. O si tú descubres que tu hijo es un mentiroso profesional, es lo mismo que si fuera homosexual. ¿Sabías tú que el problema es el mismo entre un adulto y un homosexual? Lamentablemente vivimos una sociedad machista que clasifica los pecados y dice, estos son más grandotes y más vergonzosos que este. Este pecado no es tan vergonzoso. Que tu hijo sea un Don Juan, un adúltero, bueno, es adúltero, no es homosexual, este sí es vergonzoso. Es lo mismo, es lo mismo. El problema del adúltero, la persona que casada no se satisface con su esposa y siente la necesidad de buscar otra mujer, es el mismo problema que un homosexual, la insatisfacción sexual, enfocada por una raíz diferente, pero es el mismo problema. ¿O eres tú de los padres que dicen, te prefiero borracho que homosexual? He escuchado eso y digo la palabra suavecita. Preferiría que fueras un drogadicto, un borracho y no un maricón, así le dicen. ¿Tú crees que eso le va a ayudar? Estás sobredimensionando. Entonces tenemos que actuar con mesura, con paciencia. Es un problema, es cierto, pero como cualquier otro, y vas a actuar como con cualquier otro pecado que nuestros hijos pueden poseer o tener. Número 4. Si tu hijo está en este primer escenario y él lo está confesando y siente vergüenza, culpa, miedo o coraje, es el momento para decirle, es que en Cristo encuentras la solución a tu culpa. Tú no tuviste la culpa. Lo que pasó, tú no eras dueño de esa situación, no la podías controlar. Fue otro niño o un adulto el que te sedujo. Él te hizo sentir culpable. Ese adulto se acercó y te dijo, tú tienes la culpa porque tú me provocaste. En Cristo encuentra la solución a tu culpa. Tú no tienes la culpa. Lo que pasó, tú no lo provocaste, eras un niño. Tú fuiste víctima. En Cristo encuentras la solución a tu culpa. Él limpia tu corazón de esa culpa. Acércate a Cristo. Vergüenza, también. Le hicieron sentir que él es sucio, cochino. Y por eso das vergüenza.
que no te da vergüenza lo que hiciste. Y si tú lo dices, es que me das vergüenza, pues lo hundes más. Tienes que decirle, en Cristo encuentra la solución. Él no se avergüenza de ti. Otra vez, lo que pasó no fue tu culpa. Lo que pasó no fue porque tú eras un niño sucio. Como niño eres limpio. Cristo lo dijo. Dejen a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, no es motivo de vergüenza porque tú no fuiste culpable. No tengas miedo. ¿Ese es tu problema? No tengas miedo, yo te voy a entender. No tengas miedo. Lo que pasó tiene solución. Acércate a Cristo y Él sana tus miedos. Esa persona va a sufrir las consecuencias. No tengas miedo. Si está presente, vamos a demandarlo y si es cárcel, se va a la cárcel. O si ya no es posible eso porque la ley estaba muy torcida, bueno, esa persona no entra en la casa. No le tengas miedo. Esa persona no vuelve a pisar un lugar cerca de ti. Te vamos a proteger. Y Cristo está contigo para liberarte de ese miedo. ¿Le tienes coraje todavía? Supera ese coraje. Es un proceso. ¿Me tienes coraje a mí? Como padre o como madre porque no te protegí. Perdóname. No sabía lo que hacía. Tiene que ser así. Estamos a tiempo. Y cuando la persona logra eso, créalo, salva su caída en homosexualidad. Porque se libera del peso, del trauma, la culpa, la vergüenza, el miedo, el coraje. Estamos a tiempo de hacer algo. En el segundo escenario, hermanos, tengo que decirlo, es más complicado. El segundo escenario es cuando tú descubres que tu hijo es homosexual o tu hija es lésbica, o él lo confiesa, pero ya no hay culpa, ya no hay vergüenza, es más, ya no hay miedo. Como dicen en el mundo, ya salió del closet. Y sale feliz. Ya no tuvo culpa. Sí la tuvo en un principio, pero no se le ayudó, quizá porque no lo dijo. Y ahora sale sin culpa, sin vergüenza, sin miedo, sin coraje. O quizá con coraje sí, ¿verdad? Pero ya sin miedo, sin vergüenza, sin culpa. Y ahí la situación ya se complicó mucho. Porque dentro de él ya no existe ese conflicto que vimos en Romanos 7:15. Ya no existe ese conflicto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los mismos pasos que ya vimos. Tranquilícese, haga sentir que lo protege. Ya no hay culpa, ya no hay vergüenza, pero hágale sentir que necesita de Cristo. Ya está más complicada la situación, pero hágale sentir que en Cristo hay la solución a eso que él sufrió. ¿Por qué lo sigue recordando? Quizá de los 4 sentimientos el único que le quede es el coraje. Quizá es lo único punto que podemos tomarlo. Cristo te libera de ese resentimiento que te va a hacer daño y que te hunde en tu homosexualidad porque estás enojado con aquel que te hizo esas cosas, con tus padres porque no te protegieron y por eso te hunden más. Y lo que te hicieron a ti, se lo vas a hacer a otros. Ahora ya bajo el amparo de la ley, porque la homosexualidad pues ya es permitida. Perdón, ya psicología pues ya no se ve como un problema de conducta y es simplemente preferencia. Y esto va para peor. La ley está cambiando mucho. Créalo. Oren mucho. La ley se está preparando para que ahora incluso permita la pedofilia. ¿Sí lo sabía? Después podremos hablar un poquito de eso. Entonces, son las 4 actitudes que podemos tomar. 2 escenarios. ¿En cuál está tu hijo? Aprovecha. Si está en el primer escenario, aprovecha esa oportunidad. Estamos a tiempo de hacer algo por él. Está en el segundo escenario, pues insiste a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo. Y por último, quiero agregar un último punto. Cuando los hijos confiesan su homosexualidad, los padres tenemos que permanecer firmes en el concepto bíblico. El mundo podrá cambiar y el mundo podrá decir que la homosexualidad es una preferencia sana, pero la Biblia dice que no.
La Biblia es muy clara. Y los padres necesitamos conservar esa postura por bien de nuestros hijos. Y tener que ser ese faro de luz que les diga a mi hijo, eso no es correcto delante de Dios. Si tú como padre flaqueas y empiezas a pensar dentro de ti, ¿no será que Dios también acepta esas cosas? ¿No será que mi hijo así nació? Porque recuerdo que a los 5 años yo ya miraba eso, pues es que a los 5 años ya estaban abusando de él y tú ni cuenta te diste. Tenemos que parecer firmes. Miren, yo no quiero ser promotor de un video peligroso que anda circulando ya en las redes, pero tengo que decírselos, porque es deber del que observa advertir el peligro. Hay un video que realmente es una amenaza para las familias cristianas. Ese video es un coro de homosexuales y lesbianas y todas esas personas de San Francisco, California. Es un coro, es un canto y se titula Venimos por tus hijos. Padre de familia, yo no quiero ser promotor de ese video, pero te invito a que lo veas para que entiendas el riesgo en el que estamos. En ese coro de LGTB dice, venimos por tus hijos. Y dicen, tú has dicho que nosotros, homosexuales y todos ellos, estamos mal. Y dices que somos pecadores. Y tienes miedo de que corrompamos a tus hijos. Porque piensas que vamos por ellos, a convertirlos a nuestra ideología. Y dicen, tienes razón, vamos por ellos. Y los vamos a convertir. Y tú no podrás hacer nada. Porque usaremos las redes, usaremos todo y llegaremos a tus hijos. Y les vamos a hacer entender que nosotros estamos bien. Y cuando ellos estén acá a nuestro lado y que sean igual que nosotros, se darán cuenta que lo nuestro es bueno y ustedes son malos, porque ustedes no entienden. Pero dice en una parte de ese coro, y cuando tus hijos estén con nosotros, tú también vendrás con nosotros. Se refiere a esto, a que hay muchos padres de familia que al ver que su hijo ya cayó en la homosexualidad, ellos también se rinden el papá, porque empieza a pensar, yo creo que mi hijo está bien con Dios. Y empieza a pensar, yo siento que mi hijo nació homosexual, porque a los 4 años ya miraba yo cosas fuera de lo normal en él. Y como dijimos, pues es que a esa edad alguien ya estaba abusando de él. Ese es el problema. Entonces, yo espero que lo que meditamos de alguna manera te dé luz a esa situación que provoca mucho dolor y mucha confusión. Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento para enfrentar esa situación de la mejor manera. Si lo que hoy vimos fue de interés para ti, si lo que hoy vimos te dio alguna luz para saber cómo actuar, entonces te pido que te suscribas a mi canal y que lo compartas con otros padres de familia, con otras familias, que tú sabes que este tema va a ser de gran beneficio. Muchas gracias por su atención, son muy amables y les espero en mi próximo video. Muchas gracias.